extraño. Procesamiento, ¿qué cosa hacen con ese antígeno extraño? Es lo que hacen. Y presentación, o sea, después de que decidieron qué hacer, ¿cómo es que lo muestran? Que ya habíamos visto en las clases anteriores que los antígenos, para que nuestro sistema adaptativo, eso ya lo estoy dando, para que el sistema adaptativo comience a activarse, necesita poder ver cuando la muestra. Esto se llama reconocimiento, procesamiento y presentación. A veces a algunos textos le dicen procesamiento antigénico a todos estos comentarios, todos lo identifican como procesamiento antigénico. Ok, para el reconocimiento de los antígenos, lo primero que tiene que hacerse durante el procesamiento de ese antígeno es verlo, reconocerlo. Entonces, el reconocimiento de los antígenos es lo primero que debe suceder. Y si voy a imaginarme que mi sistema, mis moléculas van a verlo, mis células van a ver a ese antígeno, entonces tengo que ver cuáles son los ojos de mis células. O sea, quién es el que ve a ese antígeno. Y el reconocimiento son receptores, tendrán que ser receptores, tendrán que ser moléculas, proteínas, por lo complejo que sean, proteínas, que sí funcionen como receptores. Estos son de tres tipos. Tres moléculas son las que reconocen antígenos. O sea, tres moléculas tenemos para ver a estas cosas en general, porque ya cuando somos adultos, cuando somos maduros, se puede decir a estas cosas extrañas, porque ya yo sé qué cosa es mío. Pero originalmente estas tres moléculas tuvieron que ver incluso a lo mío, para poder originalmente decir esto es mío, no voy a reaccionar, y después reconocer algo que no es mío, ahí sí ya será extraño, pero eso cuando el sistema ya está maduro. Ok, tres moléculas entonces. Las primeras son estas, las más abundantes y más generalizadas, son inmunoglobulinas. IG se lo abrevian normalmente, son inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son glicoproteínas producidas en la superficie de la membrana de linfocitos B. Linfocitos B. Que después, cuando maduran, cuando se activan estos linfocitos B y se convierten en células plasmáticas, cortan a las inmunoglobulinas y estas salen solubles. En ese momento le llamo anticuerpos. ¿Okay? Las inmunoglobulinas son capaces de reconocer, acá los tenemos, inmunoglobulinas son capaces de reconocer al antígeno. Le voy a llamar antígeno a esta sustancia que cuando el sistema ya está maduro es la sustancia extraña. Esta sustancia extraña se llama antígeno. TCR, en la segunda molécula que reconoce antígenos. TCR significa T-cell receptor, receptor de células T, receptor de célula T. Esa es la molécula sobre los linfocitos T, porque los primeros son sobre B, las inmunoglobulinas, sobre los linfocitos T que también reconocen, o sea, también se unen al antígeno. Y la tercera es MHC. MHC es Major Histocompatibility Complex, complejo mayor de histocompatibilidad. Este es clave, esta molécula es clave para que mis células reconozcan qué es mío y qué no es mío. Esto es lo que permite que reconozca solo a esas cosas extrañas. Porque lo que es mío, lógicamente puede también ser reconocido por las células, por estos linfocitos T, por ejemplo, pueden ser reconocidos. Pero estos ponen como condición para reconocer algo y poder activarse que este antígeno sea expuesto sobre MHC. Sobre MHC. Entonces, mis células, a mis antígenos, a mis moléculas, nunca los monta sobre MHC. Eso es lo que le enseñan durante la evolución. Por eso es que nunca va a montar a mis moléculas sobre MHC, entonces mis linfocitos T nunca van a reconocer al mismo. Lo único que va a ser puesto sobre MHC será lo extraño.
Lógicamente, mis linfocitos T van a reconocer a todo el extraño. Hay enfermedades en las cuales algunas moléculas mías son montadas sobre MHC. Uy, grave, se llama autoinmunidad. Porque si van montadas sobre MHC, mi linfocito T no sabe que eso es mío y lo ataca. ¿Ok? Por eso es clave este MHC. ¿Qué cosas reconocen? Porque vamos a ver que estas moléculas que van a ser reconocidas en los antígenos pueden ser proteínas, por ejemplo. Y las proteínas son enormes, moléculas muy grandes. ¿Voy a reconocer con estas tres moléculas toda la proteína? En realidad no, solo un pedacito. Pedacitos muy chiquititos se llaman epitopos o epítopes, dependiendo de cómo se llama. Epítopes, solo pedacitos. Entonces tengo una molécula de reconocimiento, esta de acá, que es en este caso una inmunoglobulina. Este es el antígeno, ¿ven? Este es el antígeno, es toda la proteína. Pero miren que no toda la proteína entra en contacto, solamente las puntitas azules son las que entran en contacto con el anticuerpo o con la inmunoglobulina. Estas puntitas azules se llaman epitopes. Es lo único que va a reconocer estas moléculas de reconocimiento. Los epítopes que son reconocidos por TCR, por el receptor de célula T, están escondidos. Acá dice, están a menudo enterrados. Ahí está, mire, esta es la proteína, todo el antígeno, y la parte roja es el epítopo, que va a ser reconocido por el TCR. Pero está tapado, está escondido, a diferencia de los epítopes de células B. En las células B el epítope es la superficie. O sea, yo tengo el monstruo enorme, la proteína, y la célula B, la inmunoglobulina, lo va a reconocer por cualquiera de los sitios que están expuestos. En cambio, la célula T, no por lo de la superficie, sino por cosas que están adentro. Eso es importante entender a la hora de conocer también infecciones. Por ejemplo, la respuesta es más importante, la respuesta T en el caso de tuberculosis. Entonces, yo necesito que mi célula T reconozca antígenos de célula T, o sea, epítopos que están escondidos, o sea, que la micobacteria lo tiene escondido. Por eso es que es tan difícil manejar tuberculosis inmunológicamente. En cambio, otras bacterias o los virus generalmente son vistos por lo que tienen en su superficie. Por eso es que los anticuerpos funcionan muy bien contra virus. ¿Ok? Están escondidos entonces. Si están escondidos, para que mi célula T, y ojo que la célula T monta una respuesta primigenia antes de la B. La B son anticuerpos y eso es más fácil. Pero si ustedes cogen un ratoncito y le hacen un knockout significa anularle genéticamente a algún gen, y si ustedes le hacen un knockout en respuesta T, por ejemplo, o en respuesta B primero, en respuesta B, eso quiere decir que mi ratoncito, como le he noqueado los genes de linfocitos B, no va a tener respuesta B, solo va a tener respuesta T, porque los T están íntegros. A ese ratoncito knockout, yo lo infecto con un patógeno, este se va a sentir mal, se va a enfermar, pero al final se va a reponer, mientras tenga el sistema T funcional, y ya no tiene nada de inmunoglobulina, no tiene B. Pero si al ratoncito yo lo noqueo en T, en genes de T, entonces este animalito va a tener anticuerpos, pero no va a tener respuesta T. Es imposible de cualquier infección lo mata. Lo que me hace pensar que la respuesta T es primigenia y más importante que la B. La B depende de la respuesta T. Lamentablemente de T conocemos mucho menos que de B. Bueno, es que es más fácil por la cantidad de moléculas que son los productos de B que de T. ¿Cuáles son los productos de B? Inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas es lo que más tenemos como células, como moléculas inmunológicas en sangre, en el organismo. Yo puedo separarlas, aislarlas y conocerlas. ¿Cuáles son los productos de la T? Las citoquinas. Las citoquinas son muy activas, hay muy poquito, entonces es muy difícil sacarlos. Por eso estamos recién conociendo citoquinas. Y al principio, hasta unos 8 años, 10 años, hablábamos hasta
hasta las 7, limosina 7 y L7. Sabíamos que teníamos hasta IL13, o sea, hasta la limosina 13. Ahorita estamos hablando de limosina 27 y ya conocemos las funciones de por lo menos 15 y seguro hay más. O sea, son muy activas. Entonces, muy poquito de estas moléculas hacen cambios, pero es difícil captarlas. Y las últimas que hemos captado de 10 para arriba, ya no se las puede estudiar aislándolas, porque es muy poquito, no podemos aislarlas. Entonces hay que recurrir a la biología molecular, o sea, pescar el gen y después producirla en otro sistema bacteriano y recién ahí poder estudiar cuáles son sus funciones. Todo lo que se sabe de IL10, IL12, IL13, IL15 y IL17 son por recombinantes, o sea, son con genes capturados y producidos en otros sistemas. Porque es imposible sacar la misma proteína, son proteínas de este recombinante, entonces ahí naturales. ¿Ok? Si entonces lo que mi sistema T va a ver estos epítopes que están escondidos, eso quiere decir que para que funcione el sistema, mis células tendrán que romper a la T. Tienen que destrozar los pedacitos. Y sacar montones de epítopes. De un antígeno saca montones de epítopes libres, pedazos. Todo este proceso de rompimiento se llama procesamiento. Esto es reconocimiento, acá parte del reconocimiento del antígeno. Después hay que procesarlo, esto es procesamiento, destrozarlo y ver a dónde lo mando. Si es que lo mando sobre una molécula de MHC, ok, lo voy a ver. Pero si no va sobre MHC, va sobre un proteosoma y lo destrozó, ese antígeno nunca lo ve. Entró y nunca lo ve. Entonces el siguiente paso es montarlo, montarlo. El epítope es procesado y un pedazo de un epítope es montado sobre una molécula que está en la superficie de la célula. La molécula está ahí y se lo monta como en una silla. Ahí va. Y esta molécula MHC que está en sale a la membrana, sale con el epítope. Y es como si le dijera al resto de mis células, miren lo que tengo. Esto de miren lo que tengo se llama presentación de antígeno. Entonces hay reconocimiento de antígeno, procesamiento de antígeno y presentación de antígeno. ¿Quién lo va a ver? Lo va a ver el TCR, el receptor de célula T. Pero este receptor de célula T es capaz de ver a este antígeno solo cuando está en MHC. Esa es la clave. Por eso es de que, como nunca puedo montar sobre MHC mis propios antígenos, entonces mis PCRs nunca lo van a ver algo mío. La hora que falla eso, mi PCR comienza a ver lo mío. Uy, empleado, ¿ok? Así funciona entonces nuestro sistema inmunológico. Veamos, conozcamos cómo son estas moléculas que reconocen el antígeno. La primera que hemos visto es las inmunoglobulinas. ¿Cómo son estas inmunoglobulinas? Las inmunoglobulinas son receptores antigénicos del linfocito B, dijimos. O sea, son glicoproteínas, porque tienen parte glicosídica, son glicoproteínas producidas en la superficie del linfocito B, la membrana del linfocito B. Y tienen una estructura como este es un esquema. Tienen una estructura como esta. Tienen 4 cadenas de proteínas, 4 cadenas, 2 pesadas y 2 ligeras. En verde las pesadas, 1 y 2 pesadas, y en amarillo las ligeras, 1 y 2 ligeras. Están como una Y, o como una T, si quieren. Lógicamente este es un esquema. Si hacemos un esquema un poco más detallado, vamos a ver que estas tienen proteínas que están con mucha estructura beta, o sea, láminas. Y sobre los loops tienen algunas estructuras alfa, como hélices. Entonces tendré más o menos así, esto es más real. En amarillo, la pesada, en azul la otra pesada, y en rojo las 2 ligeras. Y en rojo las 2 ligeras. Su función necesita de una estructura de estas inmunoglobulinas,
función de la acetilglobulina necesita de una estructura que debe ser estable. Y esa estabilidad que une a todas estas cadenas, a las ligeras y pesadas, las dan los puentes disulfuro. Los puentes disulfuro son claves porque les dan estabilidad, la forma y les dan flexibilidad para que puedan moverse en sus brazos. Nuevamente tenemos las cadenas pesadas al centro, las cadenas ligeras en esta región, y miren los puentes disulfuro. Hay puentes disulfuro internos que mantienen la estructura de las hojas beta en cada uno de los brazos. ¿Ven? Puentes disulfuro. Y hay puentes disulfuro, estos de acá son llamados puentes disulfuro intracatenarios, porque están dentro de la misma cadena. Los puentes disulfuro están entre ¿qué aminoácidos? Cisteínas, solo cisteínas. Mientras más ricas sean cisteínas, más estable es, porque más puentes disulfuro tiene. ¿Ok? Y estos de acá, ¿ven? Acá hay dos, acá hay otro. Se llaman puentes disulfuro intercatenarios, porque están entre cadenas diferentes. Y eso mantiene la estabilidad en esta forma de T o de Y. ¿Se entiende eso? Entonces, tenemos acá una región, esta de acá, que permite que los brazos puedan abrirse o cerrarse. Por eso se llama hinge region, región bisagra, porque le permite moverse, movilizarse, abrirse. El antígeno solamente se une a las puntas donde están las cadenas pesada y ligera. Solo acá, en las puntitas, en esta puntita y en esta puntita. No acá, en esta zona. Esta zona no se tiene. Por eso es que a esta zona, a esta región, se le llama sitio antigen binding site. O sea, sitio de fijación de antígeno. Sitio de fijación de antígeno. Solo en las puntitas. Solo en las puntitas. En el resto no. En estas puntitas radica la clave para ver cuántos antígenos diferentes puedo reconocer. Los humanos, por ejemplo, somos capaces de reconocer hasta alrededor de cerca de 10 millones de cosas diferentes, extrañas. Quiere decir que tenemos más o menos 10 millones de puntitas diferentes en nuestros antígenos. Los ratones pueden conocer hasta 400 millones aproximadamente. Por eso es que tienen un sistema mucho más eficiente los roedores. Es decir, tienen alrededor de 400 millones de puntitas diferentes. El hombre toda la vida ha tenido una envidia enorme por los roedores en este aspecto. Tanto así que hay mucho de la ciencia que se ha buscado fabricar anticuerpos humanos con puntitas de ratón. Se llaman anticuerpos quiméricos. Tienen un seminario que es un anticuerpo quimérico. ¿Cómo hacer? El problema es que yo no puedo aislar el anticuerpo humano del anticuerpo de ratón, cortarle la puntita y pegársela acá. No se puede, porque es una proteína. Entonces, la manera como se ha enfocado es genéticamente. Entonces, aislar los genes que codifican en el ratón para las puntitas estas y meterlas en los genes que codifican para las puntitas nuestras. Y se fabrican anticuerpos, todo de humano, pero con puntitas de ratón. Claro, aumento enormemente mi repertorio. Algo de eso van a ver seguramente en la siguiente clase, cuando vean repertorio. Y por último están viendo hasta fragmentos de anticuerpo. O sea, decir, ¿y para qué quiero esto? De repente no me sirve para reconocer el antígeno. Entonces de repente solo coloco del ratón las puntitas, o sea, solo esta porción. ¿Funcionará o no? Sí funciona. Eso se llaman fragmentos de anticuerpo. Entonces clonan las puntitas y le pongo un pedazo de proteína cualquiera. Ya está, ya tengo ya no es un anticuerpo, no es un Y, sino es como una rayita con dos puntitas. Pero reconoce. Ok, tenemos además en el anticuerpo regiones, varias regiones, cadenas. Por lo pronto en un anticuerpo podemos identificar cadenas pesadas. Estas dos son cadenas pesadas. Y estas dos son cadenas ligeras. Eso es por el peso molecular. Las cadenas pesadas tienen alrededor de 450 residuos de aminoácidos.
450 aminoácidos cada cadena pesada. Y la cadena ligera aproximadamente 212 aminoácidos, o sea, más o menos la mitad. Cada cadena ligera. Con eso puede calcular el peso molecular. Calculamos que más o menos cada aminoácido tiene alrededor de 300 altos de peso. ¿Ok? Hay regiones entonces. Estas regiones pueden ser en las cadenas. Las regiones van a ser subunidades que tiene esa proteína, esa cadena de proteína. ¿Ok? Y hay dos subunidades en las cadenas ligeras. Todas las cadenas ligeras tienen dos subunidades. Esta de acá es una y esta de acá es otra. Acá la tienen a una y acá la tienen a la otra. Y las puntitas de esas subunidades son las que cambian con antígenos diferentes. O sea, la puntita que reconoce estáfilo es diferente a la puntita que reconoce poli, y diferente a la puntita que reconoce estrepto, y diferente a la puntita que reconoce litio, y así sucesivamente. Por eso es que a esta región de la cadena ligera se le llama región variable. Y se le identifica como BL. BL quiere decir variable light, ligera, variable ligera. Eso es lo que cambia entre todos los aminoácidos diferentes, que reconozcan diferentes antígenos. Pero esta otra región de acá es idéntica para cualquier inmunoglobulina que reconozca lo que sea, o sea, es constante para todas las inmunoglobulinas de ese tipo. Entonces se le llama región constante, se lo abrevia como CL, constante light, constante ligera. La cadena pesada también tiene sus porciones, sus subunidades, y varían de acuerdo a cuán larga sea esta cadena pesada. Los más comunes son los IgG, que es la inmunoglobulina más abundante, la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G tiene 4 subunidades en la cadena pesada. Ahí están, 4 subunidades. La primera de acá, que está en la región variable, esa subunidad cambia de acuerdo al antígeno, igual como lo hacía la liviana. Por eso se le llama variable pesada, BH de pesada, BH, variable pesada. Y las otras tres subunidades no cambian, son constantes en todos las inmunoglobulinas del mismo tipo, en todas las inmunoglobulinas del mismo tipo. Por eso se le llama constante pesada 1, constante pesada 2, constante pesada 3. Si hubieran más, como lo tienen algunas otras, entonces tenemos constante pesada 4, constante pesada 5, dependiendo de cuántas sean las partes pesadas. Tenemos carbohidratos en esta región, por eso las inmunoglobulinas son glicoproteínas. ¿Ok? En las inmunoglobulinas se reconocen cadenas, subunidades, fracciones y regiones. O sea, yo la puedo partir en diferentes cosas de inmunoglobulina. Cadenas, ya lo vimos, cadena pesada y cadena ligera. Cadena pesada y cadena ligera, en ambos lados. Y acá también lo tienen, ¿no? Una pesada en amarillo, la otra pesada en azul, y una ligera en rojo y la otra ligera en rojo. Subunidades, la subunidad, dos subunidades en la ligera, 4 subunidades en la pesada. También las puede ver, subunidades. Regiones, región variable, todas las puntitas rojas, no me importa si sea de pesada o ligera, porque la región variable es la que va a reconocer al antígeno, región variable, y todo lo que está en azul, región constante, porque no cambia. Es lo mismo, pero es lo mismo de anticuerpos, región constante. Y fracciones no es apreciable acá. Igualito, esto de acá es más real, porque así está curvado, pero es el mismo esquema. Y las fracciones
vienen a darse de acuerdo a las propiedades que tengan después de romperse los anticuerpos. Resulta que como esto es una proteína, yo le puedo meter alguna proteasa y esa proteasa la va a romper a la proteína, rompen enlaces peptídicos. Y hay dos proteasas muy importantes, la papaína y la pepsina, muy importantes, sobre todo para anticuerpos la papaína, porque la pepsina me la da el fragmento, pero la papaína me da dos fragmentos. Y la papaína lo corta por acá. Casi en esta, los dos cortan en esta región. Vamos después a ver dónde específicamente lo corta. Pero me va a dar una región acá, una fracción en esta zona y una fracción en esta zona. Esta fracción de acá va a ser la fracción que reconoce al antígeno. Por eso se llama FAB. Fraction Antigen Binding, fracción de reconocimiento del antígeno. Fracción de reconocimiento del antígeno. Y es la que me va a permitir la variedad de anticuerpos. Y esta otra región que sale de acá, que se precipita, por eso se le llama fracción FC, se le llama. Entonces tengo FAB, fracción FAB, y fracción FC. La fracción FAB porque reconoce antígenos y la fracción FC porque se precipita, se hace sólida, entonces se le llama fracción cristalizable. La C es de cristalización. Fracción cristalizable. Los genes que codifican para los anticuerpos están en tándems separados o duplicados. Eso quiere decir que un anticuerpo reconoce por este bracito a un antígeno y en este otro bracito reconoce el mismo antígeno. No hay un anticuerpo que reconozca una cosa con un brazo y otra con otro brazo. No, porque vienen de los genes, vienen hechos así y vienen en duplicado. Entonces reconocen los dos, en el mismo brazo reconocen lo mismo. ¿Ok? Los dominios que nosotros podemos ubicar en un anticuerpo o en una inmunoglobulina tienen diferentes efectos, o sea, hacen diferentes cosas. Por ejemplo, lo que está en amarillo acá, que es los dominios de las fracciones FAB, su función es pegar antígenos, reconocen antígenos. Solo en las puntitas mi anticuerpo reconoce antígenos. Y tanto pesado como ligero, sirve para reconocer al antígeno. Esta región en amarillo de acá, miren que es la fracción constante 1. Y en este caso se están refiriendo a la gamma, constante gamma 1. ¿Por qué gamma? Porque es la que pertenece a IgG, la cadena pesada de IgG se llama gamma. La constante 1, constante gamma 1, fija complemento. El 4C4B de complemento. Por eso es que los anticuerpos, los IgG, son los que despiertan también la cascada de complemento, que la van a ver después. Dijimos que el complemento es un paquete de moléculas que circulaban y que cuando había una señal comenzaban a precipitarse para hacerle huecos a las bacterias o lo que se entraron. Hay diversos caminos para activar complemento. Miren que uno de esos caminos es este. Cuando se fija acá, cuando se fija C4B, que es una de las proteínas de complemento. Se fija ahí y desencadena el complemento. Pero es en gamma. O sea, yo no puedo activar complemento cuando produzco IgE, por ejemplo, o IgA. No puedo. No se desencadena complemento. Se desencadena complemento cuando produzco IgG. El problema es que IgG se demora más en producirse. Entonces yo no puedo tener una respuesta de complemento a través de C4b comenzando la infección. No puedo, porque no tengo IgG todavía. Va a demorar más. La vía alterna. Pero ese es otro camino. Fijándose acá, o sea, al gamma 2. Ese se fija al gamma 2. Bueno, es otra vía interna de activación de complemento. Y hay otra, ¿no?, que es la que
probablemente la más potente, que no necesita inmunoglobulines, que es el mismo agente, la misma bacteria la que activa. Pero eso es C3b, ese es otro camino. Y C gamma 2 y C gamma 3, o sea, toda la colita, puede ser reconocida por receptores sobre células mononucleares, neutrófilos, eosinófilos, plaquetas, células Cas, sincitotropoblastos de placentarios o con proteína A de estafilococos. O sea, sirve para pegarse a toda esta gama de células. Y cuando se pegan a esa gama de células, desencadenan un montón de señales sobre las células. Los anticuerpos, por ejemplo, activan macrófagos, activan neutrófilos. Cuando se pega el anticuerpo, el neutrófilo es parte de la activación. Y habíamos dicho que estos tienen una forma, los anticuerpos, las inmunoglobulinas tenían una forma de Y o de T. ¿Y cómo sabemos que tienen una forma de T? ¿Tienen en realidad esa forma? ¿Se las puede ver? Sí, se las puede ver. Aquí tenemos un diagrama de microscopía electrónica. Esto lo hicieron McFarland, que se les ocurrió una cosa asombrosa, ¿no? Se les ocurrió diseñar una molécula muy chiquita que constituyó en dos fenilos, un fenilo para acá, el otro fenilo para acá, y una cadenita de unos cuantos carbonos, 6 carbonos hasta 10 carbonos. O sea, dos fenilos y carbono. ¿Para qué? Fabricar anticuerpos contra los fenilos, anticuerpos que reconozcan los fenilos, y después tirárselos a los anticuerpos, a estas moléculas, para que comiencen a pegarse. Chiquita la cadena entre los dos fenilos para que no se pueda doblar. De esa manera, como todos los anticuerpos eran hechos contra fenilos, veían que los anticuerpos se unían por las dos cadenitas y podían ver cuál era la forma, ¿no? Se hacía microscopía electrónica. Y encontraron estructuras como estas. Por ejemplo, acá tenemos una estructura alargada, acá hay otra estructura alargada, que solo era explicable por una estructura como esta. O sea, que tenga un anticuerpo, ahí está el anticuerpo, aquí está el otro anticuerpo, y los dos fenilos, de los dos fenilos con una cadenita chiquita. Solamente estas formas alargadas eran capaces de obtenerse si es que los anticuerpos tuvieran esta forma. Pero eso es si es que dos anticuerpos reconocen a estas dos bolitas de los fenilos. ¿Y qué pasa si un tercer anticuerpo se pone ahí y lo reconoce? Entonces teóricamente tendría esto. Ahí están los difenilos, un anticuerpo lo reconocería así, el otro lo reconoce así y el otro lo reconoce así. Pero si eso sucede, entonces lo que yo debo observar en microscopía electrónica son triángulos. La única manera que explique eso es que sea un triángulo. Y en efecto, aquí hay un triángulo, acá hay otro triángulo. O sea, sí se forma. ¿Y qué pasa si en vez de 3 anticuerpos son 4 los que reconocen a estas bolitas? Sería así, teóricamente, la estructura. ¿De acuerdo? Un anticuerpo, el otro acá, otro y otro acá. Pero si esto sucede, entonces lo que yo debería ver son cuadrados. Ahí están, sí hay cuadrados. Un cuadrado acá hay otro cuadrado. Gracias a esas, y si fueran 5 me daría pentágonos. Y si fueran 6 me darían hexágonos. La única explicación para esto es que el anticuerpo sea como una Y. No hay otro. Diferentes. Así se concluyó cómo era la forma de estos anticuerpos. Y miren cómo era clave que el antígeno sea reconocido por los dos extremos iguales, para que el mismo anticuerpo lo reconozca por esos dos fenilos, y que tenga una colita, una cadenita de unión muy chiquita, 6 carbonos máximo, 6 o 7 carbonos, porque si era más larga entonces se doblaba y ya no me permitía ver la forma. Okay, de esa manera McFarland determina la forma. Los anticuerpos, como son proteínas, dijimos que eran susceptibles al ataque de proteasas. Y las proteasas las van a rompen enlaces peptídicos y me fragmentan el anticuerpo. Ahí lo tenemos. Dos les dije eran las más importantes, la papaína y la pepsina. La papaína corta específicamente acá, en la parte de la bisagra. Y al cortarlos en la bisagra me da 1 y 2 fragmentos FAB iguales.
¿Ok? Dos FAB iguales, o sea, reconocen lo mismo, y un FC. Este FC se cristaliza, se precipita y se cae, por eso se llama FC, fracción cristalizable. Y estos se llaman FAB porque son los fragmentos antigen-binding, o sea, reconocen antígenos. Dos fragmentos FAB. La pepsina, en cambio, corta un poquito más abajo, ¿ve? Y hace varios cortes. Y me da la fracción FC, que son varios, un montón de fragmentos FC, toditos cristalizables y se caen. Y FAB uno solo, pero divalente, porque no corta el puente disulfuro, corta debajo del puente disulfuro. Entonces sale un solo fragmento con dos bracitos, que es diferente a este. Este lo corta por encima del puente disulfuro, la papaína. Entonces me da dos fragmentos FAB monovalentes, o sea, reconoce cada uno uno solo. En cambio este reconoce cada uno dos veces el mismo antígeno, dos bracitos. Divalente. Así se fragmentan estos anticuerpos. Los anticuerpos tienen estructuras proteicas ricas en láminas beta. Esa es la clave para reconocer. Son láminas beta las que reconocen. Si se acuerdan de la estructura de la biología, la estructura de las proteínas de esta ciencia química, ¿no? Tienen tres tipos de estructuras. Alfa, que son como resortes. Beta, que pueden ser paralelas o antiparalelas. Hay los acodamientos, los meandros y todas esas cosas. Y la triple hélice, que es el colágeno, que no hay solamente para mucha tensión. Estos tienen mucho láminas beta. Aquí tenemos la estructura del anticuerpo. Solamente se está analizando la parte de la cadena ligera. Y miren, en la cadena ligera tenemos en azul y en rojo la variable. Todas estas azules y rojas son láminas. Y en amarillo y en verde la constante de la ligera. Ahí está, la constante de la ligera. También son láminas. Pero estas serán iguales, nuestras láminas serán iguales para todos los anticuerpos. Estos de acá no, los rojos y los azules no se cambian. Es decir, la zona de reconocimiento caen las reglas. Difícil poder conocerlas y estudiar así, que es la forma como se las encuentra en el anticuerpo. Para poder estudiarlas, lo que se hace es se los aplasta y se los estira. Aquí están aplastadas y estiradas, para ver cuál es la secuencia, ¿no? Todos los anticuerpos tienen el extremo amino en la fracción variable y el extremo carboxilo en la fracción constante. Justamente las proteínas, cuando varían, es en el extremo amino donde varía, y eso no es válido solo para anticuerpos, para cualquier proteína. El extremo carboxilo es más constante. Entonces comienzan en el extremo amino y terminan en el extremo carboxilo. Toda la estructura, acá tenemos un loop y acá viene al extremo carboxilo. Aplastado me dan estas estructuras, ¿no? De tal manera que yo puedo encontrar cuáles son las láminas de estos meandros. A, D, A, B, A, B, todas las láminas, y sé cómo se pueden doblar. Y la parte de reconocimiento, que es esta roja y azul, pues es parte beta. Pero de toda la longitud de la proteína en ambas fracciones, no toda la longitud de proteína entra en contacto, por más que todo puede ser la región variable, no toda esa región variable entra en contacto con el antígeno. 120 aminoácidos dijimos tenía la fracción ligera. 120 aminoácidos, no entran los 120 aminoácidos en contacto con el antígeno. Son muy poquitos. También McFarland fueron los que determinaron estas fracciones que entran en contacto. Solo una muy pequeña porción entra en contacto con el antígeno. ¿Qué se le ocurrió a McFarland? Se le ocurrió fabricar, él trabajó con 200 antígenos diferentes. O sea, separó 200 antígenos diferentes y un montón de cosas diferentes. Agarró sus paquetes de ratoncitos, 10, 20 ratoncitos por cada antígeno, o sea, se iba a 2000 ratoncitos, y a cada uno de ellos les metió un antígeno. O sea, el antígeno 1, 10 ratoncitos.
así sucesivamente. Y después le sacó a cada uno los anticuerpos, cualquiera sea IgG, cualquier tipo de anticuerpo, y luego lo secuenció a ese anticuerpo para ver la secuencia de aminoácidos, el aminoácido 1, 2, 3, 4, todos los anticuerpos, y eso lo metió en una gráfica acá. Miren, residuos, como la cadena ligera tiene 120 aminoácidos, ahí está el residuo 1, 2, 20, 30, 40, hasta el residuo 120. Y luego averiguó acá la variabilidad. ¿Qué significa variabilidad? Por ejemplo, si mi antígeno fue estábilo, ¿quién fue el aminoácido 1 en el anticuerpo contra estábilo? ¿Quién fue el aminoácido 1 en el anticuerpo contra cólera? ¿Quién fue el aminoácido 1 en el anticuerpo contra serratia? ¿Quién fue el aminoácido 1 en el anticuerpo contra cucaracha? Y así, los 20. ¿Ok? Oh, sorpresa. Se encontró que, sea contra lo que sea el anticuerpo, en toda esta región, miren, prácticamente los aminoácidos son los mismos. O sea, si era prolina contra esto, contra el otro era prolina, contra el otro era prolina, y prolina, y prolina, y prolina, hasta acá, hasta la región 30. Y en 30 miren la variabilidad. Quiere decir que en 30, si cambio de antígeno, el aminoácido cambia también. Si para coli era prolina, en 30, para serratia era triptofano. Y para vibrio era serina. Y para este era otro, y para este se llama variabilidad. Y así lo mapeó a los 120 aminoácidos. Y encontró que a lo largo de toda la cadena de 120 aminoácidos, solo había 3 zonas donde cambiaba el aminoácido a cada rato. Estas 3 en rojo, 2 y 3. Y lo mismo sucedía, esto es con la cadena pesada, lo mismo sucedía con la región variable de la cadena ligera. También 3 regiones, ¿ven? Donde la variabilidad es enorme. A estas 3 regiones se les llamó regiones hipervariables, HB. Regiones hipervariables. Y hay 3 en ligera y 3 en pesada, HB1, HB2 y HB3. HB1, HB2, HB3, HB1, HB2, HB3. Y las otras regiones donde no hay variabilidad es conservado, o sea, la misma secuencia de aminoácidos para todos los anticuerpos. Se les llama FR. FR se llama Frame Origin, o sea, marco de lectura. Del mismo marco. 1, 2, 3, 4, FR1, FR2, FR3, FR4. ¿Qué importante es esto? ¿Por qué es importante esto? Porque eso significa que de los 120 aminoácidos que tiene cada una de estas fracciones, solo 3 regiones son las que entran en contacto con el antígeno. El resto no. Solo las regiones hipervariables entran en contacto con el antígeno. Es como si lo agarraran al antígeno cada una de las cadenas con 3 puntos, ¿no? 3 puntitos. No más, el resto todito es para sostener a esas regiones hipervariables. Igual, ¿ve? En la región B de la cadena ligera tenemos esto, y si los aplastamos, entonces encontramos, como el diagrama anterior, al ponerlo plano, al aplastarlo, tenemos todas las regiones beta. Aquí está el extremo amino y el extremo carboxilo acá. Y mírenme, estas 3 son las puntitas. 1, 2 y 3. Son las únicas puntitas que dobladas son las que entran en contacto con el antígeno. Si esto lo llevo ya no aplanado, sino a la estructura real de la proteína, tengo esta estructura. Ahí está el extremo amino, da las vueltas todo acá, el extremo carboxilo de la región variable, y ¿dónde están? Acá. HB1, HB2 y HB3. Las puntitas del antígeno, es lo único que ve, es lo único que crea el antígeno. Acá, entonces estas puntitas rojas están acá. Son los únicos sitios de reconocimiento del antígeno. ¿Y cómo lo ve? ¿Cómo ve a ese antígeno? Lo ve porque ninguno de los antígenos trae una marca. Los ve por forma, por estructura. O sea, el antígeno tiene una pelota, tiene un hueco, tiene una punta, etc. Eso es lo que ve. Y eso tiene que entrar en coordinación con la estructura del anticuerpo. Si el antígeno me trae una punta, el anticuerpo deberá tener un hueco. Si el otro es una pelota, ese tendrá que tener una superficie para recibir esa pelota. Por eso se identifican formas, ¿ven? El antígeno puede ser redondo, entonces el anticuerpo debe tener una cavidad redonda para que case. O puede
puede ser un cilindro, o puede ser como una media luna, o puede ser, ¿ve? Acá tiene el anticuerpo tiene una punta, entonces el antígeno debe tener un hueco para que se dé la punta. Que son estructuras moleculares. Lógicamente, si este tiene punta y el antígeno no tiene hueco para que se dé la punta, entonces nunca lo va a reconocer. Por eso, ahí en eso se basa la especificidad de los anticuerpos. La especificidad, a fin de cuentas, entonces son estructuras moleculares de proteínas. Aquí tenemos ejemplos de las regiones que se ven en los anticuerpos. Miren. Esto visto desde arriba, por ejemplo mi anticuerpo tiene esta estructura con una punta. Si lo veo desde arriba, lo veré así, esto amarillo es la punta, y si lo pongo de costado, miren, ahí está la punta, ¿ven? Esto es lo que tiene que ver también. Y cuando se une el antígeno con el anticuerpo en estas estructuras variadas, ¿qué cosa es lo que lo mantiene unido? O sea, ¿qué hace que se vean antígeno y anticuerpo? Fuerzas intermoleculares. No hay enlaces iónicos ni covalentes. En la unión antígeno-anticuerpo no hay enlaces ni iónicos ni covalentes. Son fuerzas intermoleculares del tipo fuerzas electrostáticas, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y fuerzas hidrófobas. Esas son los enlaces intermoleculares que permiten el reconocimiento, ¿no? Cómo se unen antígeno anticuerpo y puede decir que este anticuerpo es de este antígeno. Y por tanto las estructuras que tengan estas moléculas son las que definen la especificidad de la unión antígeno-anticuerpo. No se me cae la antígeno-anticuerpo. AB significa anticuerpo, AB de antibody y AG antígeno. Por ejemplo, si yo tengo acá el antígeno que tiene una punta, una cabeza y acá un cono, el anticuerpo deberá tener acá un hueco para la punta, para la cabeza y para el cono. Si esto coincide, y no son solo tres, hay un montón de puntos de contacto, si esto coincide, entonces yo digo, existe un muy buen reconocimiento. La reacción es específica. Si el anticuerpo se pega, listo, lo reconoció. Pero puede darse el caso en que no todos los puntos coincidan, coordinen, pero sí algunos. Por ejemplo, como en este. Acá el antígeno, el anticuerpo, el antígeno tiene una punta más chica, una cabeza y un lomito. Y el anticuerpo, no, este no coincide. Acá sí coincide y acá no, queda rojo. Pero hay algunas zonas que lo reconocen. Cuando esto sucede, me digo, hay una reacción cruzada. A veces las reacciones cruzadas son muy útiles. Como por ejemplo, les mencioné ya en una cosa anterior, el caso de la vacuna para hepatitis B. OMS, ¿para qué la implementa sobre todo? Para proteger HIV, o sea, la vacuna 1 contra hepatitis B y lo está protegiendo contra HIV. Así se la está jugando a reacción cruzada. Porque GP120, que es el más antigénico de HIV, tiene algunas zonas en común con una glicoproteína de hepatitis. Entonces yo le meto antígeno de hepatitis a alguien y fabrica anticuerpos contra hepatitis, pero estos anticuerpos contra hepatitis tienen una región que reconoce el GP120 de HIV, o sea que lo estoy protegiendo mediante reacción cruzada. Claro que no es muy efectiva, pero algo es algo. ¿Y por qué eso? Porque no puedo hacer una vacuna con GP120 de HIV. No puede. Entonces aprovecho esta reacción cruzada. Pero si no coincide como esta, por ejemplo, miren, triángulo, estos dos lomitos y el anticuerpo es completamente diferente, entonces se chocarán, pero no forman anticuerpos intermoleculares, entonces no hay reacción. Es un anticuerpo diferente. Un epítopo es la región del antígeno que es reconocida por el anticuerpo, el pedacito de la proteína del antígeno que es reconocida por el anticuerpo. Aquí tenemos la proteína, esto se llama antígeno, toda la proteína es un antígeno, es un antígeno. Y el antígeno tiene epítopos, acá está, todo esto es un epítopo. Esto es un epítopo, son
acá, que son las regiones hipervariables en el anticuerpo, es lo que reconoce eso, hipervariable 1 es este, hipervariable 2 y hipervariable 3. En el epítopo, la región que es reconocida por cada porción hipervariable se llama determinante antigénico. O sea que tengo un antígeno, que todavía de ese antígeno que es muy grande tengo epítopes que son solamente pedacitos que son reconocidos. Pero de ese epítopo he reconocido varias porciones. La porción que es reconocida por cada hipervariable se llama determinante antigénico. Las inmunoglobulinas son moléculas flexibles, por eso es importante esa región bisagra. Por ejemplo, esta de acá, si es que en la bacteria tiene varios receptores que van a ser reconocidos por el anticuerpo, pero están un poco separados, miren, esta es la membrana de la bacteria o de cualquier parásito, de cualquier agente agresor, y tiene acá uno y el otro acá, separados, entonces la flexibilidad del anticuerpo le permite abrirse para agarrar las dos cosas porque reconocen lo mismo. Entonces tienen que reconocer dos cosas iguales, se abren. Pero si estuviesen juntos, se cierran. Eso se llama flexibilidad del anticuerpo y se debe a la bisagra, a esta hinge, la región hinge. Los anticuerpos, ya no IgEs, los anticuerpos son inmunoglobulinas solubles. Son inmunoglobulinas solubles. Acá tenemos la inmunoglobulina producida en la superficie del linfocito B. Y se produce así, miren, ahí están las cadenas pesadas, las cadenas ligeras, todas las regiones que ya las conocemos. Y las cadenas pesadas tienen una región transmembranosa hidrofóbica porque atraviesa la membrana e incluso una cola citoplasmática en el centro, que es parte citoplasmática. Todo esto se da en el linfocito B cuando es inmaduro hasta cuando madura. Pero después de madurar, cuando se activa, se corta. ¿Sí? Se corta en una región que se llama pieza de cola, que es la que está casi anclada a la membrana. Se corta y se vuelve soluble, sale de la célula. En ese momento se llama anticuerpo. Es una inmunoglobulina secretada. La inmunoglobulina secretada es un anticuerpo. En ese momento queda libre. Los anticuerpos son producidos por células plasmáticas y las células plasmáticas son los linfocitos B maduros activados. Nosotros tenemos, acá tengo el estadio de maduración y acá el patrón de inmunoglobulina. La célula troncal está en médula y ahí va a salir el linfocito B. La célula troncal no tiene ningún patrón de producción de inmunoglobulinas, o sea, no tiene los inmunoglobulinas en superficie. De ahí, todavía en médula pasa a un prelinfocito B. Médula, pero ya está madurando en el médula. Prelinfocito B comienza a presentar cadena pesada mu. La cadena mu es de la inmunoglobulina M. Lo que quiere decir que las primeras inmunoglobulinas que producimos son IgM. Citoplasmática y receptor previo. Ahí está. Ya tengo un prelinfocito B. Después este pasa al linfocito B inmaduro. Este está en sangre. Ya sale. Y comienza a pasar en sangre. Prelinfocito, linfocito B inmaduro. Tiene IgM de membrana. Ya está madura, ya es una inmunoglobulina M en membrana. Y de ahí pasa, se convierte en linfocito B maduro. Ahí tiene IgM e IgD. Se llama cambio de tipo, de tipología, o cambio de familia de inmunoglobulinas. Se producen como M, pero el M puede cambiar. Y cambia a B, a D, a E, a A, G. ¿Ven? IgM e IgD. Comienza a producirse IgD en el linfocito B maduro. Y de ahí se activa, es decir, comienza a ver el antígeno. El momento que comienza a ver el antígeno, el linfocito se activa y se convierte en un linfocito B activado, que va a terminar en células circulantes completamente después de pasar por los órganos periféricos, o sea, pasa por vaso, por nodos linfáticos, etc.
y se convierte en célula plasmática. La célula plasmática comienza a cortar en la región de la cola y las inmunoglobulinas se convierten en anticuerpos, comienzan a salir libres. Por eso es que la célula plasmática es la responsable de la producción de los anticuerpos. Hemos hablado de diversos tipos de anticuerpos. Les mencioné IgG, IgM, IgD, IgE, IgA. Son 5 tipos de anticuerpos que tenemos. Y con diferente distribución y diferente cantidad. E incluso hay algunos que son más específicos para algunas cosas que para otras. Frente a parásitos, por ejemplo, IgE. De tal manera que si ustedes detectan IgE incrementado en un paciente, ya deben saber, ese es parásito. Ese tipo tiene un parásito. ¿Por qué sé que es diferente tipo? IgE, IgD, IgG. Por la cadena pesada. La cadena pesada. La cadena pesada es la que determina las diferentes clases de inmunoglobulinas. La IgM tiene, la cadena pesada se llama mu, cadena mu. IgM, mu. IgD, delta. IgG, gamma. IgE, epsilon y IgA, alfa. Ese es el nombre de las cadenas pesadas. A, alfa, E, epsilon, G, gamma, D, delta y M, mu. Cadena mu. Y miren acá, les dije que algunos anticuerpos tenían más regiones pesadas. IgM tiene 3. IgB, IgG e IgA solo 2. IgE también tiene 3. Su patrón de glicosilación también cambia. Miren, todas estas bolitas de acá son los azúcares que tienen. El patrón de glicosilación. IgG tiene solo 2, como habíamos visto en el caso anterior, en los esquemas anteriores. Los otros tienen más partes glicosídicas. Y estos son las posiciones que tienen en locus diferentes en el gen. O sea, esto es DNA. DNA de ratón y DNA de ser humano. Y por eso es que hay más cantidad en más combinaciones, más tipos de combinaciones en el ratón y más tipos de anticuerpos. Por eso es cadena pesada. Y algunos de estos tienen subclases. No todos, pero algunos tienen subclases. Por ejemplo, IgA tiene 2 clases, IgG tiene 2 subclases, IgG tiene 4 subclases. 4 subclases. Las subclases también están dadas por las cadenas pesadas. La cadena ligera no cambia para nada, es la misma. La cadena pesada me da las subclases. Por eso tengo IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. Tendré entonces en IgG1 los gamma 1, en IgG2 gamma 2, gamma 3 y gamma 4, las cadenas pesadas. En IgG1 tendré C gamma 1, 1, C gamma 1, 2, C gamma 1, 3. En IgG2, C gamma 2, 1, C gamma 2, 2, C gamma 2, 3 y así sucesivamente, en todos los IgGs. Miren que hay algunas formas en las cuales, por ejemplo, IgG3 tiene una región Hinge bien alargada con puentes disulfuro, un montón de puentes disulfuro. IgG2 tiene otras que es IgG2A, IgG2C. IgG2, C. Que son diferentes tipos, en subclases, pero reconocen lo mismo, o sea, ya son solamente... Esa variabilidad de 2A, 2B, 2C, ¿es también en la cadena pesada? Cadena pesada, también en la cadena pesada. Y la única diferencia que se encuentra efectivas para esos subtipos de subclases es fijación de complemento. Porque como es en la cadena pesada es más larga y activa mejor complemento. Porque justamente esa es la... Tenemos propiedades de estos diferentes tipos de inmunoglobulinas, IgG1, IgG2, G3, G4, M, A1, A2, D y E. Y algunas de estas propiedades, por ejemplo, la cadena pesada, les dije IgG1, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4, mu, alfa 1, alfa 2, delta y epsilon. Peso molecular, ahí tienen 146, 146, IgG3 165, claro, pues tiene esa parte más alargada en la cadena, por eso es más pesada, 165. 146, IgM, miren, 970. 160, 160, 184, 188. Ese
Esta sorprende, los 970, vamos a ver ahorita por qué. Concentración sérica, o sea, normal, si no hay infección, se saca suero de un paciente y se observa cuánto hay de estos, ahí tenemos. En miligramos por mililitro, 9310515305003, 5 por 10 a la menos 3. O sea que IgE hay poquísimo, casi no hay. Por eso es que es fácil darse cuenta si aumenta IgE, ¿qué está pasando? Parasitosis. Claro, con parásitos, porque IgE es una respuesta a parásitos. O a alergias. Parásitos o alergias. IgE tiene una reacción en la fracción pesada que se pega a mastocitos. ¿Pero inmediatamente la alergia o una reacción anafiláctica? No, desde el principio, inmediato. Lo que demora en fabricar IgE, que no es mucho, son horas, 12 horas, 8 a 12 horas, ya tengo IgE. Vida media en el suero, 21 días, 20 días, 7, 21, 10, 6, 6, 3, 2. IgE dura muy poquito, 2, es rápidamente destruida. Y la vía clásica de activación de complementos, IgG1, bastante, IgG2, menos, IgG3, un montón, ¿ve? Por eso es que les dije, los diferentes subtipos intervienen en la activación de complementos. IgM, enorme la cantidad, pero las otras no activan complementos. Vía alternativa de activación de complementos, transferencia placentaria, ¿ve? IgG1 pasa placenta, IgG2 difícil, IgG3 un poquito más fácil, IgG4 muy difícil ya que pase el complemento, y las otras no pasan placenta. Esto es importante porque eso significa que por placenta o por leche la mamá puede darle al bebé IgG, pero no las otras IgGs. Y las más abundantes entre todas las IgG son IgG e IgM. IgG tiene un espectro de protección contra determinados patógenos. Por ejemplo, los patógenos de vías respiratorias altas, estáfilos, estreptos, hemófilos, etcétera, son importantes para protegerse contra esos IgG, no tanto IgM. En cambio, IgM es muy importante para protegerse con patógenos de intestino. Ahí me importa mucho IgM. Ahora se darán cuenta entonces por qué cuando un niño nace, un bebé nace, los 3 primeros meses, 3 hasta 4 meses de vida, difícilmente va a tener infecciones respiratorias. Ningún bebé hasta los 6 meses se muere por problemas respiratorios. Y qué raro, ¿no? Porque dicen, es lo más susceptible en nuestro medio, el resfrío, etc. El que tiene IgG, pues de la mamá. En cambio no tiene IgM, porque la IgM no pasa por placenta. Y si IgM protege contra bacterias de vientre, ese niño no va a tener anticuerpos contra las bacterias de vientre. Por eso es que los bebés de 0 a 6 meses, su problema son las diarreas. No están protegidos por IgM. Pero a los 6 meses comienzan a producir sus propias inmunoglobulinas. Y las primeras que producen son, lo vimos ya ahí, IgM, ¿se acuerdan? Son las primeras que salen en el linfocito B. Y en 6 meses el stock de IgGs que trajo de la mamá ya se agota, de la duración de las IgGs. Entonces, entre 3 a 6 meses cambia el espectro de patología para el bebé. A los pediatras les debe ser como de mucha utilidad. Resulta que de 3 a 6 meses desaparecen las diarreas y comienzan los problemas respiratorios. Claro, ya no hay IgG y no tiene los propios. Y más bien las diarreas desaparecen porque comienza a fabricar sus propias IgGs. Y tiene que esperar todavía hasta que pueda fabricar sus propias IgGs, que es alrededor del año o año 2 meses, comienza a fabricar sus propias IgGs y recién comienza a protegerse para problemas respiratorios superiores. ¿Ven? Patrón bien interesante, de acuerdo a lo que sucede con la producción de esas inmunoglobulinas. Unión AFC de macrófagos, unión de alta afinidad a células cebadas y basófilos. Miren, a células cebadas y basófilos. Las principales células cebadas son los mastocitos. Miren, ¿ven? No. Ahí está. IgE. Por eso es que IgE es el responsable de las alergias. De mastocitos y a los basófilos. Reactividad con proteína A estafilocócica, esto es importante para reconocer el tipo. Son las IgG las que se unen a la proteína A estafilocócica. IgA e IgM se polimerizan.
IgA se dimeriza a través de un pedacito de proteína que se llama cadena J. Acá está. Una proteína cadena J que los une por las colas de la región constante, y tengo dímero en IgA dimérica. En cambio, IgM se pentameriza, o sea, 5 IgM se unen con su cadena J, con un pentágono, 5. Esto es importante porque me da la valencia de los anticuerpos, o sea, la capacidad de fijar antígenos. Valencia del anticuerpo. Si el anticuerpo es capaz de fijar un solo tipo de antígeno por un brazo, se llama monovalente. Monovalente, fija un solo brazo, un solo antígeno. ¿Qué pasa si el antígeno es muy escaso en la superficie? El antígeno que reconoce ese anticuerpo es muy escaso en la superficie de la bacteria. Se convierte en monovalente, porque lo va a pegar ahí y el otro brazo no puede. ¿Por qué? Porque está a la vuelta de la bacteria y él no puede girarse a la vuelta de la bacteria. Eso es monovalente. Si el antígeno es más abundante sobre la bacteria, entonces funciona bien el bivalente. El anticuerpo se vuelve bivalente, ¿ve? Fija los dos, se pega, se pega. Bloquea más, es el más interesante. Y aumenta la valencia si es que tengo, por ejemplo, polimerizado, como el IgM, polivalente. Se pega un montón. Por eso es precipitando enormemente. Son anticuerpos muy útiles, los IgM. Aunque, ¿cuál podría ser la valencia del IgM? ¿Cuál podría ser la valencia del IgM? ¿Cuál podría ser la valencia de IgA? IgA puede ser tetravalente, 2 brazos para acá y 2 brazos para acá. Y IgM puede ser hasta decavalente, o sea, 10 puntos de fijación. No sé, hasta 10 puntos de fijación. Pero nunca puede ser decavalente, porque es mucho tener 10 puntos para poder fijarse. Entonces nunca se encuentra a IgM que está pentamerizada unido con sus 10 puntos. No se puede. Generalmente se une 7, 8 y con 7 o 8 ya se dobla todo formando una caparazón, ¿no? Que se le llama cangrejo. Cangrejo, se forma cangrejo. Cangrejo que se unen por 6, 7 puntos a la objeto. Pero en todo caso son pentavalentes. TCR, ¿cómo es el TCR? El receptor de célula T. El receptor de célula T tiene una estructura similar a la estructura básica de la inmunoglobulina. Reconoce forma muy parecida al antígeno. Acá tengo la estructura de una inmunoglobulina para compararla, cadena ligera, cadena pesada, y acá está la estructura del TCR. ¿Ve? El TCR parece cadena ligera. Parece cadena ligera. El TCR tiene dos cadenas de igual peso, que se llaman alfa y beta. Alfa y beta. Y tienen su región transmembranosa y su región citosólica. Región transmembranosa y citosólica, como lo tenían los anticuerpos. Pero a diferencia de los anticuerpos, que cuando se maduran, se cortan y salen solubles, el TCR nunca se corta. Pues el TCR siempre está anclado a la membrana del linfocito. Cada una de sus cadenas tiene las dos regiones, la región variable y la región constante. La región constante pegada a la célula, esta es la región constante que no cambia. Y la región variable, esta región que es el sitio de unión al antígeno, que sí cambia, por el variable. Que sí cambia. Ahí lo tenemos nuevamente comparando con el anticuerpo. En el anticuerpo, miren, tenemos, como este bracito es el TCR, acá tenemos el TCR. Sitio de unión a los antígenos, este es el receptor de célula T, y tenemos el alfa y el beta. Alfa variable, alfa constante, beta variable y beta constante. Importante, por favor, el TCR, que todos los TCR, tanto la alfa como la beta, tienen regiones transmembranosas. Entran. ¿Ok? A diferencia de, como lo vamos a ver en MHC, donde no entran los dos en todos los MHC. Acá sí entran los dos. Más ampliado,
es una glicoproteína también, partes glicosídicas, ¿ve? Y la región transmembranosa y la cola citoplasmática, que nunca se corta. En este fragmento de tallo donde se corta la inmunoglobulina, el TCR no se corta nunca, por eso no es soluble. El TCR es mucho más discriminativo que las inmunoglobulinas. El TCR tiene un sistema de reconocimiento y una gama de repertorio mucho más amplio que las inmunoglobulinas. Y eso se basa a la complejidad que tiene en la zona de unión. Mientras que en las inmunoglobulinas, la zona de unión al antígeno eran láminas, ¿se acuerdan? Las láminas beta, como flejes de una mecedora. En el caso del TCR tiene sus flejes, o sea, sus láminas beta, pero rodeadas de alfa hélice. Tiene sus flejes, pero rodeadas de alfa hélice. Sus flejes y rodeados de sus cadenas alfa hélice. Y eso le da mucha más especificidad. Tanto así que puede reconocer fragmentos mucho más chiquitos de antígeno. Mientras la inmunoglobulina, para ser reconocida, necesita entre 6 a 7 a 12 aminoácidos. O sea, si yo tengo un antígeno, un pedacito de unos 8 aminoácidos, de 5 o 6 aminoácidos, probablemente no exista anticuerpo que reconozca eso. Es muy chiquito. Necesito de 7 a 12, o sea, fragmentos un poquito grandes. En cambio, el TCR puede reconocer hasta 4 aminoácidos, ya lo reconoce. Por eso es un sistema de reconocimiento mucho más discriminativo que el de las inmunoglobulinas. Selecciona más, o sea, es un mejor, ve mejor al antígeno, lo ve mejor, es una visión más fina. Y eso es por eso. Acá lo tenemos, miren, como es el sistema de reconocimiento, beta 1 y alfa 1, acá es donde se reconoce. Esta es la cama, una cuna y con sus rosas a los costados. Así. Acá está, en la proteína ya abierta, acá es donde entra el antígeno. Acá entra el antígeno y tiene sus dos alfa hélices a los dos costados, como si tuviera un seguro, ¿no? Se reconoce abajo y lo coloca y lo aseguran a la mejor zona de reconocimiento. MHC. MHC es complejo mayor de histocompatibilidad. MHC se descubre por los años 60 con ratones, es decir, el sistema de roedores, que se le llama complejo mayor de histocompatibilidad. Y se está trabajando en humanos unos años después, también se descubre unos 10, 15 años después, o sea, por los años 80 y tantos, 86, 87, los primeros reportes de HLA en humano. HLA significa Human Lymphocyte Antigen, antígeno de linfocitos humanos, de linfocitos, de específicos para linfocitos. Y cuando después, comenzando los años 90, ya se pueden discriminar la secuencia de nucleótidos en los genes. Se encuentra que la secuencia de nucleótidos de los genes de MHC de ratones son los mismos de la secuencia de nucleótidos en los genes de HLA humanos. O sea, el HLA humano no es otra cosa más que el MHC pero en humanos. Hasta hace, seguramente por cuestiones discriminativas, porque nosotros queremos ser más que los ratoncitos, hasta hace unos 8 años, 10 años, todavía se hablaba de MHC y HLA. Pero ya desde ahí nos hemos dado cuenta que no nos diferenciamos mucho de los roedores, ¿no? De los ratoncitos, somos más parecidos de lo que creemos. Entonces ya prácticamente muy pocos inmunólogos usan el término HLA. Ya se está usando MHC incluso para humanos, porque es lo mismo, es el mismo sistema. Existen dos tipos de MHC. Ya yo voy a hablar de MHC generalmente, no me voy a referir a HLA, ya saben que no bien, si en algún texto encuentran HLA, entonces es MHC. Existen dos tipos, que se llaman MHC de clase 1 y MHC de clase 2. Y son moléculas que reconocen antígenos, es igualito, son moléculas, este es el MHC y el antígeno acá, reconocen igualito que las inmunoglobulinas o que el TCR, moléculas de reconocimiento.
Pero acá sí viene una diferencia. Que el MHC de clase 1 tiene un sitio de anclaje, por tanto una cadena transmembranosa solamente. Una sola cadena. El MHC tiene dos cadenas transmembranosas. Este se parece más al TCR, el MHC clase 2. El MHC clase 1, repito, tiene una sola cadena transmembranosa. Y la otra está casi en el aire, la otra cadena, son dos. Y se unen así, entonces. Esta es la manera como se van a unir el MHC con el TCR. ¿Ve? Este es el linfocito, acá está la membrana del linfocito T, enorme, y acá está la membrana de la célula. De la célula puede ser una macrófago, una dendrítica, cualquiera que haya comido un antígeno. Y esta célula de acá que ha comido el antígeno tiene su MHC. Acá está su MHC. Y sobre este MHC montó el antígeno y lo pone a la superficie. Acá está el antígeno, ¿eh? Este es el antígeno, lo montó. Por supuesto, tiene sus sitios de reconocimiento, el MHC tiene sus sitios de reconocimiento para el antígeno y lo expone en la superficie. Y ahí viene el TCR. Este es el TCR que está en la superficie de la célula del linfocito T y lo reconoce al antígeno. ¿Eh? Lo reconoce al antígeno. Pero la única manera que reconozca al antígeno es cuando este TCR reconoce al MHC también. Necesita sitios de reconocimiento al MHC. Si no hay sitios de reconocimiento para MHC, no va a reconocer al ningún antígeno. Por ahí está la clave de por qué reconocemos lo nuestro y lo que no es nuestro. Esa es la clave para saber cómo mi organismo, mi sistema inmune dice, esto es mío y esto no es mío. Porque la célula esta, lo único que expone acá sobre MHC es lo extraño. Los proteínas o los pedazos de proteínas míos nunca van a ser montados sobre MHC. Y cuando lo hacen, cuando es una enfermedad transmisible mortal, el lupus, por ejemplo, se hace. El lupus se equivoca y comienza a montar sobre MHC algunas proteínas, sobre todo renales del riñón. Y entonces el sistema inmune comienza a atacar el riñón. Le están diciendo esto es extraño. MHC es indispensable para la función inmunológica. Lógico, porque a través de MHC mi célula T va a reconocer, si no, no lo reconoce. Y cuando lo reconoce, mi célula T reacciona. Y lo puede hacer, por ejemplo, cuando la célula T es una T4. Y T4 se llama TH1, una subclase de T4. Ya saben cuál es el T4. El T4 es el helper, el linfocito helper, el ayudador. ¿Ve? Un tipo de ayudador, porque hay ayudadores TH0, TH1, TH2. Este es TH1, pero igualito es TH2, TH0 funciona bajo el mismo mecanismo, aunque la respuesta es diferente. Diferente significa que produce diferentes citoquinas, ¿sí? Igual va a producir citoquinas. TH1 reconoce la superficie de esta célula que ha tragado algo, lo ha destrozado y lo ha montado sobre MHC. Ahí está. El rojo es el antígeno montado sobre MHC. El TCR de la TH lo reconoce y produce cosas. Y produce cosas. Produce citoquinas. Si no reconoce acá, esto nunca sale, nunca hay esta producción. ¿Y qué son estas citoquinas? Son citoquinas que van a activar a este macrófago para decirle trague porque nos están atacando. O sea, es la señal de activación de macrófagos. Por eso le llamo helper. ¿Por qué? Porque uno destruye. Hace que el otro destruya. Pero le ayuda al sistema porque al otro le dice ataca. Por eso se llama helper. Este es una TH. Y MHC de clase 2. De clase 2 es la que necesito para activar TH1. Miren acá, otra vez, una célula T auxiliar. Esta es la llamada activadora o supresora. También es una célula T. Reconoce el antígeno con MHC sobre un linfocito B. Sobre un linfocito B. Y cuando lo reconoce, comienza a producir cosas. ¿Qué hacen esas cosas en el linfocito B?
¿Y qué es activar en el linfocito B? Lo convierten en célula plasmática. Miren que acá todavía el antígeno está en superficie, está pegado a la superficie. Pero cuando este le dice al linfocito B, actívese, entonces comienza a cortar las inmunoglobulinas y se convierten las inmunoglobulinas en anticuerpos. Necesito MHC para tener anticuerpos. Por eso es que la respuesta T resultaba más básica que la respuesta B. Por eso necesito primero T y después B. Y también puede darse eso con citotóxicas, con células T citotóxicas. Célula T citotóxica. La célula T citotóxica le llamaban T8, no T4. ¿Por qué? Por T4 porque tiene CD4, que va a ser importante sitio de reconocimiento en MHC también. Y la célula citotóxica se llama T8 porque tiene CD8, otra proteína en superficie. ¿Ve? Acá, MHC de clase 1 y lo mata. Este es un esquema y me acabo de dar cuenta que me parece que es de hoy. Tiene un error. ¿Se dieron cuenta? Sí. MHC clase 1 una patita, está bien. Pero MHC clase 2 debe tener dos patitas. Tejido ¿qué tipo de MHC tienen los tejidos? Ahí tienen. Por ejemplo, las células T tienen MHC de clase 1 y MHC de clase 2 poquito. Célula B, los dos, MHC clase 1 y clase 2. Así tiene para todos. Células epiteliales del timo, solamente MHC clase 1. Pero miren, eritrocitos no tienen ninguno de los dos. O sea, el eritrocito nunca puede mostrarle un antígeno al sistema inmune. Y miren, cerebro, poquísimo. Por eso es que el cerebro es casi desprotegido, es un sistema casi desprotegido. La naturaleza es tan sabia que como es casi desprotegido inmunológicamente, nos da un cráneo duro para poder proteger y una barrera hematoencefálica bien difícil de pasar. Pero las microbios. Pero esas son las de encima, las que están alimentando, no es la célula propia del cerebro. Y lógicamente, incluso aún entrando a células de microglía, eso puede desencadenar una encefalitis, es bien serio. O las células del ojo, el péptido se une al MHC y lo hace como lo habíamos visto en los casos anteriores, ¿no ven? Esta es la célula MHC y el péptido, que es el antígeno, está acá, como una cama, como en una cuna. Aquí lo tenemos al péptido y alargado, y esto al celeste de acá es para el surco del MHC. O sea, le hace la cuna y se echa el péptido como en el TCR. La unión es específica también. Gamma interferón incrementa la expresión de MHC. Gamma interferón es el desencadenante de que MHC aumente. Nosotros tenemos cierta cantidad de MHC en el organismo. Pero cuando hay secreción de gamma interferón, lógicamente eso es cuando ya los linfocitos T se han activado, estos comienzan a activar a las otras células para que produzcan cantidades enormes de MHC y el reconocimiento sea más efectivo. ¿Okay? El gamma interferón es clave para eso. Procesamiento, ¿cómo sucede? Por favor, lo revisan. Están en los slides. De todo esto ya hablé. Una vez que conocemos las estructuras, el resto es, les dije, el procesamiento es cortarlos. Y el otro es la presentación, montarlos y sacarlos a la superficie. Hablábamos hasta las 7, linfopina 7 y L7. Sabíamos que teníamos hasta IL-13, o sea, hasta la linfopina 13. Ahorita estamos hablando de linfopina 27 y ya conocemos las funciones de por lo menos 15 y seguro hay más. O sea, son muy activas. Entonces, muy poquito de estas moléculas hacen cambios, pero es difícil captarlas. Y las últimas que hemos captado de 10 para arriba, ya no se las puede estudiar aislándolas, porque es muy poquito, no podemos aislarlas. Entonces hay que recurrir a la biología molecular, o sea, pescar el gen y después producirla en otro sistema bacteriano y recién ahí poder estudiar cuáles son sus funciones. Todo lo que se sabe de IL-10, IL-12, IL-13, IL-15 y IL-17 son por recombinantes, o sea, son con genes capturados y producidos en otros sistemas, porque es imposible
sacar la misma proteína. Son proteínas de la interleuquina, ¿no? Entonces ahí naturales. ¿Ok? Si entonces lo que mi sistema T va a ver estos epítopes que están escondidos, eso quiere decir que para que funcione el sistema, mis células tendrán que romper a la tienen que destrozar los pedacitos y sacar montones de epítopes. Y un antígeno saca montones de epítopes libres, pedazos. Todo este proceso de rompimiento se llama procesamiento. Esto es reconocimiento, acá parte del reconocimiento del antígeno. Después hay que procesarlo, esto es procesamiento, destrozarlo y ver a dónde lo mando. Si es que lo mando sobre una molécula de MHC, ok, eureka, lo voy a ver. Pero si no va sobre MHC, va sobre un proteosoma y lo destrozó, ese antígeno nunca lo ve. Entró y nunca lo ve. Entonces el siguiente paso es montarlo, montarlo. El epítope es procesado y un pedazo de esto, un epítope, es montado sobre una molécula que está en la superficie de la célula. La molécula está ahí y se lo monta como en una silla. En el caso de tuberculosis, entonces yo necesito que mi célula T reconozca antígenos de célula T, o sea, epítopos que están escondidos, o sea, que la micobacteria lo tiene escondido. Por eso es que es tan difícil manejar tuberculosis inmunológicamente. En cambio, otras bacterias o los virus generalmente son vistos por lo que tienen en su superficie. Por eso es que los anticuerpos funcionan muy bien contra virus. ¿Ok? Están escondidos entonces. Si están escondidos, para que mi célula T, y ojo que la célula T monta una respuesta primigenia antes de la B. La B son anticuerpos y eso es más fácil. Pero si ustedes cogen un ratoncito y le hacen un knockout significa anularle genéticamente algún gen, y si ustedes le hacen un knockout en respuesta T, por ejemplo, o en respuesta B primero, en respuesta B, eso quiere decir que mi ratoncito, como le he noqueado los genes de linfocitos B, no va a tener respuesta B, solo va a tener respuesta T, porque los T están íntegros. A ese ratoncito knockout, yo lo infecto con un patógeno, se va a sentir mal, se va a enfermar, pero al final se va a reponer mientras tenga el sistema T funcional y ya no tiene nada de inmunoglobulina, no tiene B. Pero si al ratoncito yo lo noqueo en T, en genes de T, entonces ese animalito va a tener anticuerpos, pero no va a tener respuesta T. Es imposible de entender. Cualquier infección lo mata. Lo que me hace pensar que la respuesta T es primigenia y más importante que la B. La B depende de la respuesta T. Lamentablemente de T conocemos mucho menos que de B. Bueno, es que es más fácil por la cantidad de moléculas que son los productos de B que de T. ¿Cuáles son los productos de B? Inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas es lo que más tenemos como células, como moléculas inmunológicas en sangre, en el organismo. Yo puedo separarlas, aislarlas y conocerlas. ¿Cuáles son los productos de la T? Las citoquinas. Las citoquinas son muy activas, hay muy poquito, entonces es muy difícil sacarlos. Por eso estamos recién conociendo citoquinas. Y al principio, hasta unos 8 años, 10 años, de estas, las más abundantes y más generalizadas son inmunoglobulinas. IG se lo abrevian normalmente, son inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son glicoproteínas producidas en la superficie de la membrana de linfocitos B. Linfocitos B, que después cuando maduran, cuando se activan estos linfocitos B, que se convierten en células plasmáticas, cortan a las inmunoglobulinas y estas salen solubles. En ese momento le llamo anticuerpos. ¿Ok? Las inmunoglobulinas son capaces de reconocer, acá los tenemos, inmunoglobulinas son capaces de reconocer al antígeno. Le voy a llamar antígeno a esta sustancia que cuando el sistema ya está maduro es la sustancia extraña. Esta sustancia extraña se llama antígeno. TCR, es la segunda molécula que reconoce antígenos.
TCR significa T-cell receptor, receptor de células T, receptor de célula T. Esa es la molécula sobre los linfocitos T, porque los primeros son sobre B, las inmunoglobulinas, sobre los linfocitos T que también reconocen, o sea, también se unen al antígeno. Y la tercera es MHC. MHC es Major Histocompatibility Complex, complejo mayor de histocompatibilidad. Este es clave, esta molécula es clave para que mis células reconozcan qué es mío y qué no es mío. Esto es lo que permite que reconozca solo a esas cosas extrañas. Porque lo que es mío, lógicamente puede también ser reconocido por las células, por estos linfocitos T, por ejemplo, pueden ser reconocidos. Pero estos ponen como condición para reconocer algo y poder activarse que este antígeno sea expuesto sobre MHC. Sobre MHC. Entonces, mis células, a mis antígenos, a mis moléculas, nunca los monta sobre MHC. Eso es lo que le enseñan durante la evolución. Por eso es que nunca va a montar a mis moléculas sobre MHC. Entonces mis linfocitos T nunca van a reconocer algo mismo. Lo único que va a ser puesto sobre MHC será lo extraño. Lógicamente mis linfocitos T van a reconocer a todo lo extraño. Hay enfermedades en las cuales algunas moléculas mías son montadas sobre MHC. Uy, grave, se llama autoinmunidad. Porque si van montadas sobre MHC, mi linfocito T no sabe que eso es mío y lo ataca. ¿Ok? Por eso es clave este MHC. ¿Qué cosas reconocen? Porque vamos a ver que estas moléculas que van a ser reconocidas en los antígenos pueden ser proteínas, por ejemplo. Y las proteínas son enormes, moléculas muy grandes. ¿Voy a reconocer con estas tres moléculas toda la proteína? En realidad no, solo un pedacito. Pedacitos muy chiquititos se llaman epítopos o epítopes, dependiendo de cómo se llama. Epítopes, solo pedacitos. Entonces tengo una molécula de reconocimiento, esta de acá, que es en este caso una inmunoglobulina. Este es el antígeno, ¿ven? Este es el antígeno, es toda la proteína. Pero miren que no toda la proteína entra en contacto, solamente las puntitas azules son las que entran en contacto con el anticuerpo o con la inmunoglobulina. Estas puntitas azules se llaman epítopes. Es lo único que va a reconocer estas moléculas de reconocimiento, ¿no? Los epítopes que son reconocidos por TCR, por el receptor de célula T, están escondidos. Acá dice, están a menudo enterrados. Ahí está, mire, esta es la proteína, todo el antígeno. Y la parte roja es el epítopo, que va a ser reconocido por el TCR. Pero está tapado, está escondido, a diferencia de los epítopes de células B. En las células B el epítope es la superficie. O sea, yo tengo el monstruo enorme, la proteína, y la célula B, la inmunoglobulina, lo va a reconocer por cualquiera de los sitios que están expuestos. En cambio, la célula T, no por lo de la superficie, sino por cosas que están adentro. Eso es importante entender a la hora de conocer también infecciones. Por ejemplo, la respuesta es más importante, la respuesta T, sobre el reconocimiento, cómo es que mis células del sistema inmune, mis moléculas del sistema inmune, ven el antígeno, ven lo extraño, procesamiento, qué cosa hacen con ese antígeno extraño, es lo que hacen, y presentación, o sea, después de que decidieron qué hacer, cómo es que lo muestran. Que ya habíamos visto en las clases anteriores que los antígenos, para que nuestro sistema adaptativo, eso ya lo explicamos, para que el sistema adaptativo comience a activarse, necesita poder ver cuando la muestra. Esto se llama reconocimiento, procesamiento y presentación.
presentación. A veces a algunos textos le dicen procesamiento antigénico a todos estos comisarios. Todos lo identifican como procesamiento antigénico. Ok, para el reconocimiento de los antígenos, lo primero que tiene que hacerse durante el procesamiento de este antígeno es verlo, reconocerlo. Entonces, el reconocimiento de los antígenos es lo primero que debe suceder. Y si voy a imaginarme que mi sistema de mis moléculas van a verlo, mis células van a ver a ese antígeno, entonces tengo que ver cuáles son los núcleos de mis células. O sea, quién es el que ve a ese antígeno. Y el reconocimiento son receptores, tendrán que ser receptores, tendrán que ser moléculas, proteínas, por lo complejo que sean, proteínas, que sí funcionen como receptores. Estos son de tres tipos. Tres moléculas son las que reconocen antígenos. O sea, tres moléculas tenemos para ver a estas cosas en general. Porque ya cuando somos adultos, cuando somos maduros, se puede decir a estas cosas extrañas. Porque ya yo sé qué cosa es mío. Pero originalmente estas tres moléculas tuvieron que ver incluso a lo mío, para poder originalmente decir esto es mío, no voy a reaccionar, y después reconocer algo que no es mío, ahí sí ya será extraño, pero eso cuando el sistema ya está maduro. Ok, tres moléculas entonces. Las primeras